Buenas a todos, bienvenidos a la guía del dibujante. Hoy vamos a estar hablando de recomendaciones a la hora de trabajar en grupo. Llevar un proyecto como artista, casi siempre uno está acostumbrado a hacerlo de manera solitaria. Es una actividad que muchas veces demanda tiempos y momentos de soledad para crear un proyecto, ya sea de ilustraciones o también un cómic, un manga, algo que demande una serie de tiempo y un proyecto a largo plazo. También puede incluirse proyectos que sean cortos, pero mucho tiene que ver con esto de saber afrontar a la hora de ponerse a trabajar con otra persona. Cómo llevar a cabo la proyección, cómo ponerse de acuerdo, cuál va a ser la idea que se va a tener en esta serie de actividades. Como artista casi siempre estamos llenos de referente y en este caso, bueno, traigo al artista que estuvimos hablando, reconocido a nivel internacional y también que están analizados sus obras. Estas dos obras están analizando el arte de Death Note y de Bakuman, y en este caso es un grupo de un dueto, un guionista y un artista. En este caso también se puede dar que sean un grupo de dibujantes. Eso tiene ya un montón de maneras de afrontarlo desde la actividad de cada uno. En este caso tenemos este ejemplo. También tenemos el grupo de las Clamp, que se sabe a nivel internacional llevaron a cabo trabajos como Guerreras Mágicas o Sakura Card Captor. Así que sean bienvenidos a esto y vamos a estar hablando. Esto se toma un poco más de referencia por el hecho de que yo lo analicé, son artistas que leí sus obras y tengo una idea de cómo es la manera de trabajar. Es más, tocamos justamente estos artistas porque Bakuman justamente se trata de todo lo que es el proceso de trabajar en conjunto y llevar un proyecto en una editorial. Si bien es una manera fantasiosa de que toma, o ficticia mejor dicho, de cómo se toma el trabajo que tienen ellos, tienen mucho de experiencias particulares y de seguro tomaron como referencia trabajos que le pasaron a ellos, situaciones que vivieron y la abocaron para poder contar un poco más. Recomendadísima si es que quieren leer algo que les deje un poco de sabiduría a la hora de querer afrontar un proyecto. Muy bien, ahora vamos a empezar. Lo importante que hay que tener a la hora de trabajar en conjunto es tener bien en claro cuál va a ser el proyecto, cuál es el objetivo y, muy importante, dividir las actividades. Ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada persona, principalmente, y tomar lo mejor de cada uno para poder llevar a cabo ese proyecto. En este caso, por ejemplo, en Bakuman, se habla desde el punto del guionista y el artista. Los dos pueden tener un feedback, pero en este caso uno se dedica a hacer la historia y el otro se dedica a dibujarlo y a, obviamente, ayudar esos momentos y ayudar en las decisiones en general. Hay que tener muy en claro eso. Principalmente a la hora de trabajar en conjunto hay que tener en cuenta mucho la química que hay entre las dos personas o el grupo que se va a afrontar. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que cuando empieza un proyecto en conjunto tiene que estar totalmente seguro y confiar en la otra persona a la hora de hacer un proyecto, porque puede suceder que empiecen a aflorar algunas asperezas, algunas ideas de por ejemplo cómo va a ir la historia, cómo se está encarando, cuál va a ser el estilo de dibujo también. Entonces hay que estar preparado para llegar a ese momento y que no sea un momento de conflicto, sino un momento de análisis y las posibilidades que se pueden tomar a la hora de llegar a las decisiones. Que eso no sea un obstáculo que frene al proyecto y al conjunto que están trabajando, sino que sea una posibilidad para tomar un mejor rumbo. Eso es muy importante. También hay que tener en cuenta, eso uno lo va notando conociendo a la otra persona a medida que se va gestando el proyecto.
si uno ya tiene un proyecto y sumar a alguien a ese proyecto, bueno, dejar en claro, bueno, este es mi proyecto, esta es la forma que voy a encarar, te sumarías y agarrarías este camino conmigo, o si no, mejor pasamos a otra cosa o busco otra persona que se adapte mucho mejor a eso. Personalmente me pasó de querer afrontar un trabajo en conjunto con alguien y notar en el proceso que no estaba al 100% abocado. Uno se va a dar cuenta cuando eso va sucediendo. Uno se da cuenta cuando la otra persona realmente tiene interés, cuando no le está convenciendo y no le dice las cosas, y eso genera un clima de tensión y un clima también de frenar el proyecto. Hay muchas personas que no lo dicen y siguen adelante y terminan frustrándose mucho peor porque el proyecto se encaraba para un lado, a la otra persona no le convencía y terminó que a la hora de llegar al momento de realmente hacer el proyecto termina todo frustrado y queda todo truncado. Todo ese tiempo que se abocó al proyecto termina siendo tiempo perdido, y la verdad, aparte del tiempo perdido, es un peso más y una frustración que uno tiene de que no pudo tener ese compañero o esa compañía para poder afrontar el proyecto. Muchas veces está bueno y es una muy buena experiencia hacerlo en conjunto, por eso digo que a la hora de realizarlo puede llevar a tener ciertos inconvenientes, pero la idea es poder afrontar esos momentos para poder tener una idea mucho mejor y poder llevar el proyecto adelante. ¿Cuál es el fin de trabajar, a fin de cuentas, de trabajar en conjunto? Es justamente hacer mucho más rápido el trabajo, mucho más pulido. Muchas veces tal vez el tiempo se destina el mismo tiempo en un proyecto, haciéndolo solo o haciéndolo en conjunto, pero ayuda a que el trabajo sea mucho más pulido, mucho mejor desarrollado, con mucho más detalle desde lo artístico, desde la historia, o en este caso, por ejemplo, de que sea un guionista y un dibujante, o sea, el creador de la historia y el que le ayuda, eh, termina siendo mucho más favorable para poder abocarse a un solo proceso, por ejemplo, el autor a realizar la historia y el artista a realizar el arte. Entonces eso va a dar como resultado un trabajo mucho mejor, mucho más desarrollado, y puede generar algo mucho más interesante. Caso contrario, si esa cuestión no funciona, es tiempo perdido. En vez de poder aprovechar y sacar el máximo en el mismo tiempo, termina uno retrasándose. Eso por un lado. Uno tiene que estar consciente de a quién va a incluir. Uno se va a dar cuenta de la química, de cómo lo afronta la otra persona, cuál es el nivel de compromiso también, si es que está reacio o si está predispuesto a recibir críticas, o también a recibir cambios a la hora de realizarlo. También uno, como gestor del trabajo, tiene que estar predispuesto a recibir las críticas y a mostrar ciertas fallas que puede estar generando uno en la historia o en el dibujo o lo que sea. Por un lado eso, si es un trabajo que se realiza en conjunto, todas estas cuestiones se toman de la misma manera, nada más que el punto de discusión o el punto de análisis va a estar mucho más aferrado a lo que es la historia en sí, no va a ser solamente abocado a la cuestión del proceso. Y por ejemplo, la creación del dibujo, si es que solamente se está haciendo el dibujo, si es que la persona que te está acompañando solamente hace los dibujos, puede generar algunas dudas o algunas críticas desde el punto de vista del dibujo. Caso contrario es si también está en el proyecto, si también tiene decisiones a nivel historia o a nivel global del proyecto en sí.
por más que esté en eso, que va a haber mucho más puntos de discusión, en el sentido de discusión de debate, no de conflicto, de devolución de ideas e intercambios de conceptos o intercambios de punto de vista. Todo eso se da de la misma manera. Uno va a seguir teniendo la misma confianza por más que le digan que hay algunas cosas por cambiar. Es más, cuando a uno le dicen las cosas que puede cambiar, es justamente con la idea de mejorar, y también tiene que estar predispuesto a eso y entender y saber también que cuando la otra persona le dice algunas críticas es justamente cuando se dan esos momentos para mejorar. Y también va a notar si es que la otra persona está diciéndolo para mejorar o solamente como excusa para estar criticando sin ningún objetivo en particular. A fin de cuentas, el criticar o el ver los cambios que se van a hacer es en pos de mejorar el proyecto. Otro punto muy importante es que tengan en claro que no sea una batalla de ego, que las cosas que sucedan sean equitativas y que el reconocimiento que se le dé a cada uno sea equitativo, por más que sea por X o por Y situación, o que se dedique solamente a un área. Tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber una idea de que todo es en pos del proyecto, no hacerlo por el ego y no creer que las cosas van a ser por ego solamente. No dejarse influenciar por eso y detectar también que la otra persona no esté haciendo eso nomás, solamente querer destacar por sobre el grupo o destacar por sobre la historia en sí. Esa es una recomendación importante. Lo otro también principal es la división de trabajo. Importante es eso, tener en claro cuáles son las fortalezas de cada uno, cuál va a ser el área que va a tomar y que se aboque a eso. Por ejemplo, si es que es más de un grupo, sabemos muchas veces de artistas que trabajan a nivel global, digamos, a nivel internacional. Son artistas que trabajan como líderes de un grupo y tiene todo un grupo grande de artistas o de asistentes, digamos. En este caso es un poco menos formal, es más un conjunto de personas que hace ese proyecto, pero tener bien ideado y organizado para que el tiempo se aproveche mejor. Por ejemplo, si uno es bueno haciendo los fondos, bueno, es decir, vos te vas a encargar de los fondos. El otro se va a encargar del personaje, el otro de la edición digital o un trío simple. El dibujante, el guionista y el de los fondos. El dibujante da toda la identidad global, el guionista hace todo lo que es la historia y el de los fondos se ocupa de los fondos. También se puede dar en esa división de áreas, se puede dar que también cada uno pueda exponer su punto de vista o formas de mejorar. Por ejemplo, yo estuve en conjunto con un muchacho que hacía las historias, entonces yo estaba, digamos, relegado o estaba predispuesto a recibir todo lo que esa persona me decía y me indicaba porque era su historia. Yo lo que hacía era interpretar lo que me decía, hacer el boceto y recibir las modificaciones e incluso proponer ciertos cambios, decir, bueno, por este lado estéticamente quedaría bien, y esa persona quedaba en aceptarlo o no, pero siempre de la buena manera y sabiendo que eso es lo que se hace comúnmente y que es lo común. Es más, muchas propuestas que mostraba, muchas ideas gustaban y se iban por ese camino, sin tener que ver con lo que sea la historia y qué sé yo. Es el clima, el ambiente y el estilo que se tomaba para esa historia. También si uno trabaja con alguien que hace fondos, por ejemplo,
Siempre hablo mucho de trabajo y qué sé yo, de esa manera lo que estoy tratando de enfatizar a tomar estos proyectos seriamente. Todas las recomendaciones, todas las cosas que voy diciendo, siempre es si es que uno quiere tomarlo seriamente y va a ir por ese camino. Estas recomendaciones también sirven como hobby, pero la idea justamente del canal en sí es que esto sea abocado a personas que quieran hacer un proyecto. Si uno también lo hace desde el punto de vista del hobby, que no está mal obviamente, también puede tener en cuenta esto para organizarse y lograr que ese proyecto que uno quiere realizarlo llegue a buen puerto y se concrete. Lo ideal es tener al menos un día en la semana, ponerse para hacer ese proyecto, reunirse, debatir y también a la hora de trabajar también tener un día o cierto tiempo de horario o fijarse metas y fijarse fechas. Decir, bueno, si es que cada uno va a hacer por métodos distintos o a distancia, por ejemplo, ahora muchas veces se hace mucho trabajo a distancia, también se pueden fijar fechas para decir, bueno, para tal fecha tenemos finalizado esta parte, para tal fecha tiene que estar este otro dibujo, etcétera, así sucesivamente. Esto tiene mucho que ver con poder generar y realizar estos proyectos en conjunto. Lo digo desde el punto de vista del hobby porque también pasó que cuando quise hacer, por ejemplo, si uno está en la secundaria o está en la facultad y quiere hacer este tipo de proyecto, también genera esta situación de por los quehaceres del día a día, por trabajo, por estudio, también genera esto de que quede trunco el proyecto. Por eso es bueno tener fijados esas fechas. Lo otro muy importante también es tener también en cuenta que sean los proyectos no tan largos, a tan largo plazo. Lo ideal sería que hagan alguna historia corta o una historia que lleve pocas páginas. No pensar en una idea super macro si es que lo pueden lograr o están aptos para hacerlo o realmente confían en el grupo y confían en sí mismos de decir, bueno, vamos a poder llevar este proyecto a cabo. Si lo hacen por hobby principalmente, háganlo, está muy bueno, es muy buena experiencia, pero lo recomendable sería que hagan algún one shot o alguna historia corta o alguna historia autoconclusiva que, por ejemplo, en este formato de manga que son cerca de 100 o 150 páginas, estaría bueno hacer una idea y una historia que cierre en esas 150 páginas porque es un trabajo bastante arduo si uno quiere hacerlo realmente con una buena calidad y buena presentación. No estoy diciendo que por cuestiones de habilidades no se pueda llegar a hacer un dibujo de este estilo. Se puede también llegar a hacer, pero tienen que tener en cuenta también el tiempo que lleva. Muchas veces el dibujo por ahí puede estar pulcro o menos pulcro dependiendo de la cantidad de páginas que se esté haciendo. También recuerden que si uno lo está haciendo por hobby o con actividades de por medio, tenga en cuenta que si la historia lleva un lapso de periodo muy largo, lo que va a generar también es que el tiempo de realizarlo y de finalizarlo se va a extender. Y también por ende, a lo largo de ese tiempo, por algún inconveniente o por algún momento que tengan que parar la historia, uno también sigue practicando o sigue haciendo dibujos, sigue informándose y mejorando su forma de dibujar. Muchas veces en un trabajo de 150 páginas se puede dar que el dibujo termine mutando y se genere un arte distinto, y el lector cuando empiece a leer va a notar que entre, no sé, 4 o 5 páginas o entre un capítulo y otro el arte puede cambiar abruptamente y muchas veces puede ser un poco chocante. Es a diferencia si es que uno realiza un one shot, termina y tiene todo un lenguaje y un clima en sí
que si empieza a leer una historia que lleva mucho tiempo, que el arte de cada uno mutó y cambió de estilo o mejoró ese estilo, pero al fin de la historia uno lo lee y ve que hay un cambio muy abrupto entre páginas y páginas, eso también genera cierta situación extraña o corta con algo del clima. Pero el mayor problema principalmente es que cuando hagan la historia, si es que se encaran en un proyecto muy gigante, lo que genera es que muy probablemente quede trunco, porque situaciones de la vida, hay muchos proyectos y pasan eso. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con un muchacho que es escritor, Duilio GF, lo saben, y siempre hicimos proyectos cortos. Siempre él me ayudó en algunos proyectos cortos. El proyecto largo que él tiene, yo también colaboré con él, pero siempre eran momentos y situaciones puntuales. Eso hay que tener en cuenta mucho. También a la hora de hacer o de encarar un proyecto es mejor hacerlo a corto plazo para que a uno también no le genere cierto cansancio y tampoco interrumpa con las actividades que uno tiene día a día. Eso es mucho más abocado a artistas indie, a artistas que lo hacen como una actividad paralela o porque lo hacen por hobby. Es bueno eso porque tienen ya un lapso de tiempo mediano o no tan largo que pueden realizar y ver su trabajo terminado, que es una gran satisfacción. Otra de las cosas, por ejemplo, también esto de dividir las tareas también. Por suerte tengo la gran gentileza de Kira Ikel, un muchacho que se dedica a hacer renderizados. Pueden seguir en sus redes, lo voy a dejar en los comentarios. Pueden seguir en sus redes. Hace renderizados, se especializa mucho en fondos y él me estuvo ayudando en muchos fondos y hace un trabajo, la verdad, espectacular. Lo mismo Duilio es espectacular haciendo correcciones de textos, correcciones de diálogo. Él me ayuda también en la traducción y en las correcciones ortográficas de Hougans y en general de todos mis mangas que hice hasta ahora. Él es al que le confío esto de ver y de realizar esas correcciones. Él está recibido, está licenciado en letras. También tiene un vasto conocimiento de inglés para poder hacer traducciones, así que recomendadísimo. Pueden ver sus trabajos en su Instagram. También en Amazon tiene su novela ligera, una serie de cuentos cortos que se llama Sábanas Rojas. Perdón, se llama Crímenes Rojos. Hago una corrección porque cambió el título. Se llama Crímenes Rojos, pueden leerlo. O también tiene Ambassador, que es una serie de historias que está ambientado en el Warcraft. Y por último, todo esto es una gran excusa para invitarlos al nuevo canal del Dibujando y Charlando. Pueden buscarlo en YouTube, pueden encontrar los links en el comentario, en donde estamos haciendo un podcast dedicado a lo que es dibujar y charlar. Dibujamos un montón de cosas varias, no solamente la temática de esa noche. Lo hacemos casi siempre los lunes a la noche, a las 22 horas. Pueden verlo por YouTube en el canal. En realidad pueden ver el diferido en YouTube. El vivo pueden verlo en mi canal de Instagram. Siempre estamos haciendo ahí, hacemos un chat en conjunto, un vivo de Instagram en conjunto. Ahí van a poder ver y pueden entrar al chat y comentar, y siempre estamos teniendo algún tipo de temática o preguntas para la gente que está en el chat y responder. Luego eso lo subimos al canal y lo pueden disfrutar para verlo en diferido por YouTube, Dibujando y Charlando, mírenlo. Y por último, hacemos una trivia que se basa en todo lo que se conversó. ¿De qué conversamos? De series, de anime, de películas, de libros, de todo en general y cosas de la vida, delirio en general.
Así que ya saben, están más que invitados al Dibujando y Charlando todos los lunes a las 22 horas. Si es que hay algún cambio horario lo damos, pero en general se hace en ese día y esa hora, horario Argentina. Van a poder encontrar eso. Luego de eso hacemos una trivia y seguimos delirando un poco de todo. Sin nada más para decir, bueno, ya saben, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ya saben los 2 canales, y Ko-fi también, en caso de que quieran algún dibujito, pueden hacerlo por el importe de un café. Me invitan a un café y yo les hago un dibujito y algunas sorpresitas lindas. También pueden entrar a Ko-fi y ver los dibujos que tengo colgado ahí, también las ilustraciones que están al libre de cualquier espectador. Muchas gracias. Nada más por decir. Mil gracias y como siempre decimos, hagamos algo más por el dibujo.